Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, en México ha habido una dinastía política, podríamos decir que era como los Kennedy, ¿no? Los Cárdenas. Se origina con quien haya sido presidente, fue presidente ahí en la década de los 30, general revolucionario, pero fue general revolucionario así de, no de que estuvo ahí en muchas batallas, no, realmente él llegó tarde al asunto. Era un general que iba a buscar a Venustiano Carranza, cuando Venustiano Carranza se va porque le arman su golpe de Estado, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, fíjate, le hicieron golpe de Estado al presidente legítimo y constitucional de México. Entonces, uno de los generales que lo estaba persiguiendo rumbo a Veracruz era Cárdenas. Y si llega Cárdenas, capaz que Cárdenas se echa a Venustiano Carranza y en vez de haber sido el héroe que es hoy en la historia de México, pues hubiera sido apestado como el general que sí mató a Carranza, que no me acuerdo cuál es el general que llegó y estaba en un jacalito Venustiano Carranza y empezaron a disparar y lo dejaron como el jacal y a Carranza como coladeras, ¿no? Pero en fin. Bueno, entonces, el fundador de esta dinastía política es Lázaro Cárdenas del Río. Después lo siguió su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas. Después de Cuauhtémoc Cárdenas, siguió y sigue el hijo que se llama Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas, al igual que su papá, al igual que su abuelo y al igual que su tío abuelo Dámaso Cárdenas, fueron los 4 gobernadores de Michoacán. Es una familia muy ilustre en la política mexicana. Lázaro Cárdenas fue un priista distinguidísimo y cuando el PRI ya no lo hizo candidato a la presidencia como él quería, pues descubrió que la democracia era lo que México necesitaba y se fue del PRI, que lo había hecho gobernador, senador, subsecretario, etcétera. Así ha pasado con muchos priistas que cuando el dedo divino no los favoreció, dijeron, yo creo en la democracia, y se fueron a otro lado. Ok. Entonces, la noticia de hoy es que el presidente, hoy en la conferencia de prensa de la mañana, el presidente López Obrador, confirmó que Lázaro Cárdenas Batel renunció a seguir siendo su asesor, su jefe de asesores. Que no sé, realmente hay gente que dice en qué lo asesoraba, ¿no? Porque hay personas que creen que el presidente no se deja asesorar, que no está de nadie, ¿no? Pero en fin, era el jefe de asesores. ¿De dónde sale esta renuncia? No se olviden que el 31 de enero pasado, cuando circuló el rumor que Cuauhtémoc Cárdenas estaba con un grupo de gente que quiere democracia. ¿Cómo? Mexicolectivo. Ese, Mexicolectivo, que realmente es una organización del movimiento ciudadano disfrazada de eso, de sociedad civil, pero es una travesura de Dante Delgado, el dueño del movimiento ciudadano. Ok, corrió la versión de que quien estaba también atrás de esto era Cuauhtémoc Cárdenas. Y entonces el presidente ese día en su conferencia de prensa, dijo que Cuauhtémoc Cárdenas era su adversario, que era un conservador, que se había aliado a los enemigos de México, cataplum. Cuando se aclaró que Cuauhtémoc no se había ido a este grupo, bueno, no, si es mi cuate y la llevamos a todo dar, y como que tuvo que meter una reversa el presidente, pero a 200 por hora. El problema es que Lázaro Cárdenas Batel pues no le gustó que su jefe criticara a su jefe. Y le dijo, señor presidente, yo no puedo seguir aquí, y le presentó la renuncia. Ahora, el regalo de consolación es que se va de representante de México a este invento que se llama la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se fundó en la época de Felipe Calderón, el presidente más conservador que odia al presidente López Obrador. Fue uno de los fundadores, junto con Hugo Chávez, de la CELAC. Es más, las oficinas de la SEC siguen estando en Caracas. Entonces, pues, imagínate, asesor de la presidencia está en Palacio Nacional, ahora se va a ir a Caracas, Lázaro Cárdenas Batel, y es casi como el retiro del último Cárdenas que estaba activo, porque también había rumores de que estaba buscando él la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo cual pues no tiene la menor oportunidad, pero el último de los Cárdenas por el momento, pelas. Es muy interesante lo que comentaste, ¿no? Finalmente es una dinastía política corta, porque también había otro hermano que fue gobernador de Nayarit, que también era algo... Hermano de Lázaro Cárdenas. Hermano de Lázaro Cárdenas. Su hermano Dámaso fue gobernador de Michoacán. Fue gobernador de Michoacán, sí. Pero había otro hermano. Había otro, que acaparadores del poder. Sí, no, era nepotismo. Que vaya. Kennedy ni nada. No, hombre, se quedan cortos los Kennedy. Se quedan cortos, pero es muy interesante la dinastía Cárdenas, por llamarle de alguna manera. Lo es.
porque finalmente pudieron transitar dentro del sistema e hicieron cambios importantes al sistema. Primero, el paso, pues, del Partido Nacional Revolucionario al Partido Mexicano de la Revolución, o el PRM, ¿no? El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Fue El PARME. Partido de la Revolución Mexicana y después el PRN. El PRM, y luego fue el PRI. Y O ese sea, que cambio, fue la versión 3.0 no, la versión 2.0 del PRI. Porque la Exacto. versión 4.0 es Morena. Exacto. Y luego el propio Cuauhtémoc Cárdenas inició la corriente democrática, que es un punto de inflexión en la historia del sistema político mexicano. Claro, porque ahí salió el sí es PRD. un personaje que vale la pena seguir. Sobre todo ya es el ocaso de su vida, ya ha perdido muchas cosas. Cuauhtémoc ya es un hombre ya Es un mucho hombre de mayor, más de ¿no? 90 años, ¿no? Y Lázaro Es un II poquito mayor tiene que yo. 55 años. No, es mayor que yo. ¿Sí? yo Yo tengo por ahí leí que 57. tenía 55 o 56. No, son los dos, ¿Sí? Lázaro y Cuauhtémoc. Eso son lo más resuelve el pero mis- son más o menos de mi rodada. Mr. Google nos lo resuelve rápido. Sí, porque bueno, tenemos amigos en común, como puede suceder Bueno, nadie es perfecto. en este país. A ver, ¿cómo la ven? Yo creo Venus. yo diría que los dos Cárdenas más importantes sin duda es el presidente Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas, como lo acaba de decir Mónica, el momento en el que fundó lo que es el PRD y después 58 años. y después se transformó en Morena, pues ese es un punto de inflexión en la historia de México. Ahí, en ese momento, que era el año 88, debió llegar la izquierda al poder por primera vez y se tardó 30 años. Es que el Por problema es una que actividad hubo una sistémica. elección un tanto rara en el 88. ¿No de veras? Había un candidato muy débil a la presidencia por parte del PRI, que era Carlos Salinas Era de muy Gortari. Nadie lo quería. Sí. Lo tuvieron que inventar. Porque Lázaro Cárdenas era un funcionario gris, pero cuando lanza la presidencia le mandan a hacer trajes a la medida, el bigotito se lo recorta, las orejitas se las operan para que no estuvieran, porque tenía orejitas de olla, ¿no? De hacer, ¿sí? No, tenía orejas así. Sí, el pelo que tenía poco ya se lo peinaba, o sea, lo reinventaron. Entonces tú lo veías hasta presidencial, porque lo veías así caminando, cuando sí era pues, un funcionario ahí. Fue un capricho de Miguel de la Madrid de imponer a Salinas. Pero fíjate, Eduardo, que lo curioso es, muchas veces cuando ya no tiene nada que hacer en la administración pública, es decir, en los gobiernos, de premio los mandan a las embajadas o a las embajadas. Sí, pero yo quiero hacer digo... Sí, es una Oye, caída esa es en la picada. Por lo menos lo hubiera mandado de embajadora a Francia, ¿no? ¡A Cuba! A Cuba, su esposa es A cubana. era Confinier. Es más, él tomaba clases. Sí, tocó muy Sí, bien el tambor. Lázaro Cárdenas Batel tambor. es bongocero. Es tamborero. Bueno, yo lo he visto ahí Tamborero. con los bongos o no sé La qué. tumbadora. A ver, ¿quieres añadir algo, Juan? Nos quedan Sí. 10 segundos. El Frente Democrático Nacional del 88, que fue un parteaguas en la democracia Sí, claro, mexicana, lo no fue. hay duda. Tengo Bien. el gusto de conocer a Lázaro. Nos vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.